No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Bienvenidos a Agenda Electoral, que se transmite a través de radiofpp.com. Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en el Perú y en el mundo entero a través de las redes. Estimado Ángel, comenzamos la semana y estamos pues listos para todo el análisis periodístico correspondiente. Así es, Rafael, buenos días con todos nuestros oyentes de radio fpp.com. Bueno, estamos acá abriendo pues esta nueva semana, el día lunes, pues después de una Semana Santa, una semana de recogimiento, una semana de reflexión, en el cual justamente hemos tenido el día de este fin de semana pues 4 días pues para poder reflexionar y sobre todo para empezar e iniciar una nueva semana prácticamente ya en la recta final del proceso de la campaña electoral que va a culminar pues justamente este fin de semana. Esta Semana Santa que hemos vivido ha sido muy especial en el tema religioso y también en el tema político, porque incluso en Jueves Santo salió una resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro por el cual convalidaban la participación de Keiko Fujimori en las elecciones, es decir, no ha descansado, como es ya de conocimiento público, el Jurado Electoral de Elecciones y las autoridades electorales, pese a los feriados de Semana Santa. Es también muy sui generis y especial por las encuestas que se han dado ayer, por ejemplo, restando prácticamente 2 semanas para las elecciones del 10 de abril. Por tanto, en estos días hemos tenido incluso el lenguaje un poco subido de tono de los candidatos. Ha sido una Semana Santa donde pensábamos que la gente iba a comer su pescadito, iba a estar más tranquilo, pero incluso en Viernes Santo ha habido pullas de un lado y del otro, entre candidatos, entre todos. Entonces no ha descansado la gente en esta polémica y en este debate previo a las elecciones del 10 de abril. Así es, este fin de semana, como ya lo has manifestado, pues ha sido un fin de semana bastante movido. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ya había anticipado de que iba a trabajar los feriados, ¿no? Pero este último fallo que salió justamente a la 1 de la mañana del día jueves, fue un fallo bastante controversial, puesto que hay muchos políticos en el cual están cuestionando pues que no se están midiendo con la misma vara a todos los candidatos, que por un lado tanto a César Acuña, que había sido separado, excluido del proceso electoral justamente por haber dado dádivas, algo similar de lo que ha pasado con Keiko Fujimori, pues que sin embargo a ella no se le está dando el mismo tratamiento que se le estaría dando a César Acuña. Por otro lado, hemos visto también que en este fin de semana han salido nuevas pruebas, nuevas evidencias de la vinculación directa que habría de Factor K con Fuerza Popular y con la candidata Keiko Fujimori. Se están evidenciando pues que en el año pasado, en el mes de junio, julio, Factor K habría participado activamente en una actividad proselitista en el cual se ve claramente pues la vinculación directa que hay con este grupo político y sobre todo con la candidata Keiko Fujimori. El diario Perú 21, por ejemplo, ayer reveló en su edición online también este video muy comprometedor para Keiko Fujimori. Ella sale blandiendo un cheque enorme que simboliza pues la entrega de dinero, y además ha habido declaraciones del propio premiado, quien ha dicho que Keiko Fujimori sabía perfectamente que había una entrega de dinero en este tipo de concursos. Evidentemente esto ha generado mucho malestar en la ciudadanía, sobre todo en aquellos que son contrarios a la candidatura de Keiko Fujimori, y ya se organizan muchas movilizaciones, no solo una, ahí en provincia se habla una del 29 de marzo, la otra del 5 de abril, donde se conmemora justo un aniversario. No sé si cabe bien el término para los demócratas hablar de conmemoración, pero es un aniversario del golpe de Estado del 5 de abril del 92, 24 años. Entonces ese día va a haber una gran movilización y, por cierto, la gente está diciéndole al jurado que sea equitativo. No basta la igualdad, sino
que sea una institución que respete lo que dice la ley. Y efectivamente, lo de PPK, también con la entrega de Coquita, todo eso ha desfigurado un poco la situación, pero estamos listos nosotros para un análisis donde incluso las encuestadoras han demostrado, frente a otras elecciones, a elecciones anteriores, una presencia muy especial. No sé hasta qué muy punto, activa, además, muy activa, hasta ¿no? qué punto sea constructivo eso para la democracia. En efecto, Rafael, hemos visto pues cómo las encuestadoras han tenido un papel bastante activo y sobre todo predominante en este proceso electoral, y sobre todo que los medios de comunicación no están haciendo una cobertura real del proceso electoral, sino se están un poco encarrilando a lo que las encuestadoras están difundiendo en sus resultados, y están pues un poco relegando pues la labor real que debe hacer un medio de comunicación, y sobre todo un periodista que se pueda llamar verdaderamente pluralista y objetivo. El periodista debe ser en todo momento no solamente acucioso, sino sobre todo investigador, y la información que lance a la ciudadanía a través de sus medios de comunicación tiene que ser lo que ellos están recogiendo en el campo. Actualmente lo que lamentablemente podemos decir, y esto es una autocrítica, lo que lo hacemos absolutamente a todos los medios de comunicación, a todos en general, y en eso de repente también nosotros nos podríamos de repente meternos, es que el periodista está muy basado a únicamente recoger la información que le dan los actores sociales, y generalmente pues uno de los actores sociales, en el caso de los grupos políticos, envían pues notas de prensa favorable a ellos, y eso no se puede permitir, no se puede dar en un verdadero periodista, que tiene que ser sobre todo investigador y certificar y verificar que lo que le esté llegando a sus manos no solamente sea certero, sino verdadero. Estamos también listos dentro de la federación a recibir también a la prensa de provincias acá en Lima. Va a haber mucho movimiento por estas elecciones y del exterior. Hay un interés muy especial en el exterior. Los que están siguiendo de cerca esta campaña, colegas periodistas, no solo en Sudamérica, sino también en los Estados Unidos y en Europa, y estamos listos, ¿no?, para recibirlos y entrar en contacto con ellos, para ser una plataforma con el lema que tenemos, la voz de la libertad de expresión, una plataforma importante que coadyuve y sea facilitador en ese como un canal importante de comunicación para aquellas personas que quieran conocer más de las elecciones que vamos a tener en primera vuelta el 10 de abril. Así es, Rafael, y el día vamos a anunciarlo ya desde hoy, que el día 5 de abril vamos a hacer un enlace directo con 2 emisoras radiales de señal abierta de Estados Unidos, que está dirigido a la colonia latina, y principalmente para poder difundir lo que actualmente está pasando en el proceso electoral. Ellos nos manifiestan que están ellos así siguiendo muy de cerca estas elecciones, y que ven con mucha preocupación los acontecimientos que están ocurriendo, sobre todo el riesgo de una posible postergación de las elecciones. Este 5 de abril pues vamos a hacer un análisis desde San Francisco, Washington, Nueva York, y en Perú desde Lima, Arequipa y Trujillo, para hacer un análisis completo de este proceso electoral a 5 días de las elecciones que se van a realizar acá en Perú. Antes de dar cuenta, Ángel, cuenta notarial de lo que ha sido la última encuesta de Ipsos, y antes de nuestra entrevista, que el día de hoy en unos minutos ya estamos en realidad con nuestra invitada Violeta Bea Sotero, candidata al Parlamento Andino con el número 11 por Alianza Popular. Antes de estos 2 importantes puntos, quería dar una noticia adicional, y es que estamos ya preparando todo listo, se está tomando contacto ya con auspiciadores o sponsors para lo que es una misión de la Federación de Periodistas del Perú, el de formar líderes, el de
contribuir a una comunicación efectiva en el país y sobre todo ser un semillero de buenos periodistas para los próximos años. Dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario Nacional, uno de los brazos de esta conmemoración está en el taller de liderazgo y comunicación efectiva, entre otras medidas que con el paso de los meses siguientes se van a dar a conocer rumbo al 2021, y desde ya a todos los amigos que nos siguen y que conozcan, amigos empresarios, empresas, cadenas, entidades, instituciones que quieran sumarse para ser los auspiciadores de estos talleres consistentes para llegar a los jóvenes y a los profesionales, incluso que van a seguir carreras de comunicación y entre otras profesiones, este taller va a ser el barniz que necesitan para ser agentes del cambio, el cambio que requiere tanto la sociedad y que hoy lo está reclamando. A la Federación de Periodistas del Perú, pues de esta forma se va a poner justamente al servicio de la sociedad, al servicio de la democracia, para conseguir justamente y lograr la identificación en los diferentes puntos del país y sobre todo, principalmente en la capital, de los nuevos líderes, de los nuevos jóvenes en los cuales pues estén perfilándose para poder nosotros a través de la federación capacitarlos, no solamente en el tema de la libertad de expresión, sino también en lo que respecta al liderazgo, porque son ellos, los jóvenes, el futuro del país y que deben estar justamente bien preparados para un manejo del Estado. Y antes de la entrevista, lo anunciado, estas encuestas nos han dado ciertos datos, ya se tiene, digamos, la presencia de Keiko, PPK, está Verónica Mendoza, está Barnechea y Alan García, como los políticos que ocupan los primeros 5 lugares en este sondeo que se ha hecho a más de 1.900 personas. Así es, la encuestadora Ipsos ha justamente lanzado su última proyección en lo que respecta a la intención de voto, y vemos pues a una Verónica Mendoza que ya se ha posicionado en un tercer lugar, no rebasando justamente al otro candidato, Alfredo Barrenechea. Tenemos pues a una Keiko bastante consolidada pues en un primer lugar, a un PPK un poco que de repente podría correr el riesgo de perder su posicionamiento, y una pues Verónica Mendoza que va avanzando paulatinamente, y Barrenechea que se va un poco rezagando, y tenemos a un Alan García que también se mantiene pues en el quinto lugar, pero según las encuestadoras no logra todavía subir sustancialmente en las encuestas. Muy abajo de Alan García, un Toledo con 2%, de Perú Posible, Democracia Directa con Santos un 1%, y ya prácticamente después desaparecen, es decir, no figura Nano, no figura Antero, no figuran otros. Seguramente muchos de ellos van a evaluar en estos días si se quedan para las elecciones o prefieren mantener su inscripción. Bueno, en lo que respecta a Antero, ya lo hemos escuchado que él ha manifestado que no se va a retirar de la contienda electoral, y que el juego político no es pues justamente en el cual uno tenga que deshojar margaritas para ver cuáles son las decisiones que puedan tomar de acuerdo a lo que las encuestadoras le puedan estar proyectando en la intención de voto y en el favoritismo pues del electorado. En ese sentido, Antero ha sido muy claro, y sobre todo también ha sido muy cuestionador en este proceso electoral, sobre todo en el papel que han estado cumpliendo las encuestadoras y también los medios de comunicación que muy poco han contribuido justamente para manejar y difundir las propuestas y las campañas. No vemos pues realmente cómo en los medios de comunicación se están realizando verdaderamente la campaña, como es lo que ya habitualmente en procesos anteriores se han manejado, lo que son las movilizaciones, y que justamente ese eran los termómetros que se manejaban para ver la aceptación pues de los candidatos. Sin embargo, en esta ocasión únicamente, ya lo volvemos a repetir, solamente están supeditados a lo que las encuestadoras le dicen, y no se sale al campo realmente para poder verificar que verdaderamente lo que lanzan las encuestadoras es lo real, o por lo menos asemeja a lo más próximo del voto de la ciudadanía. Así es. ¿Y cómo
comentario que hacemos también internacional muy breve en estos primeros minutos de análisis de la noticia. Los atentados no solo han sido en Bruselas, hubo 2 en Irak, hubo en Yemen y uno muy terrible en Pakistán. Los cristianos están en medio de 2 fuegos, el del sionismo capitalista por un lado y el fuego del fundamentalismo islámico, y esto ya está preocupando bastante. Estos atentados, que han tenido decenas y decenas de muertos, no han tenido la cobertura mediática que sí lo tuvo los atentados de Bruselas, pero nos llama a reflexión porque la situación está increciendo, la violencia es una espiral que debe frenarse y que todos, desde todos los lugares de la tierra, debemos hacer las oraciones respectivas para que no avance más la muerte ni la fatalidad. Así es, en Pakistán pues han fallecido en este atentado más de 60 personas, y como tú lo has manifestado, pues no ha tenido la difusión que ha habido pues con el caso de los otros atentados que han ocurrido en Europa, tanto como el último que ocurrió en Bélgica, y también anteriormente lo que ocurrió en Francia, donde hubieron pues también muertes, pero no en la magnitud como ha ocurrido últimamente. La demencia fundamentalista que está actualmente tratando de atemorizar al mundo es muy fuerte, y se tiene que combatir conjuntamente todos los países del mundo, y también hacer un análisis real de qué es lo que está ocurriendo, porque no solamente es el tema religioso, sino también está de por medio el tema económico, de la intención de los países poderosos de abrir una nueva ruta del petróleo. Así es, y amigos, esto es Agenda Electoral, y tenemos a nuestra invitada Violeta Beas Otero, a quien le saludamos y le damos la bienvenida. Ella es candidata al Parlamento andino en la lista de Alianza Popular, y lista para las preguntas correspondientes que le vamos a formular, sobre todo tus palabras iniciales, ahora que estás en Agenda Electoral. Muy buenos días, agradecer la invitación a la radio de la Federación de Periodistas del Perú, a Rafael Romero y a Ángel Sánchez. Muy bien, una primera pregunta. ¿Hubo algún tipo de problema o ya estaba decidida tu participación directamente al Parlamento andino, o quizás quisiste postular en la lista al Congreso de la República? ¿Por qué el Parlamento andino y no lo otro? Un poquito. Yo llevo ya 6 años haciendo vida partidaria en el Partido Popular Cristiano. Soy subsecretaria nacional de Juventudes, y dentro del Partido Popular Cristiano nosotros, como una forma democrática, hacemos y ejercemos las democracias internas. Se sometió a un proceso de democracia interna, de elecciones internas, y yo postulé específicamente al Parlamento andino, donde pude... Ahorita estamos presentando esta candidatura, y yo muy gustosa de poner al servicio del país todo lo aprendido y lo formado dentro de las filas del PPC. Violeta, la elección para el Parlamento andino es por distrito único, la votación es a nivel nacional. ¿Cómo está actualmente la campaña en este aspecto, justamente para despertar el interés de la población y sobre todo a lo largo y ancho del país, de poder llegar justamente a toda esta ciudadanía que está careciendo de mucha información, y sobre todo de difundir cuáles son los trabajos que se van a hacer en el Parlamento andino, que a su vez estas decisiones y estos acuerdos que se tomen en la realidad pues no son vinculantes para los miembros que integran pues este Parlamento, los países que integran este Parlamento andino. ¿En qué forma se está comunicando a la población justamente para poder lograr captar el interés y sobre todo el voto favorable a la candidatura de Violeta? Sí, como tú muy bien lo has dicho, yo me he encontrado con un Perú, con una sociedad que no conoce mucho de qué es el Parlamento andino. Algunos no saben ni siquiera que tienen que votar por el Parlamento andino, no saben que también está en la cédula electoral el Parlamento andino. Yo en lo personal me he tomado la dedicación de poder visitar algunas regiones del país. He estado en Tumbes, he estado en Piura, he estado en Chiclayo, y he podido compartir campaña con los candidatos que yo tengo más afines, que son los de mi partido, los del PPC, y por ahí también dar a conocer más sobre qué es el Parlamento andino, cuáles son sus funciones, cuántos conforman el Parlamento andino y cómo es el mecanismo de elección.
qué es para en este caso el Parlamento Andino. Me he encontrado con un Tumbes quizás que no sabía nada del Parlamento Andino, que no había ninguna publicidad sobre Parlamento Andino. Me he encontrado también con Piura, en pueblos más lejanos a Piura mismo. He podido visitar Las Lomas, he estado cerca de Yavaca, y tampoco hay una difusión de qué es el Parlamento Andino. Entonces, a través de ustedes quisiera, yo sé que bastantes personas nos escuchan, pero quisiera enfatizar un poco qué es el Parlamento Andino, que es aquel órgano supranacional que está conformado por los países de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Bolivia, que se encarga de recomendar, exhortar políticas en pro de la integración regional. Ahora, en base a la pregunta que tú me hiciste, el Parlamento Andino tiene también la potestad de hacer esos marcos normativos para poder aterrizarlos a través de un poder legislativo que se necesita. Sin embargo, también tiene resoluciones y decretos que son vinculantes a nivel regional. Sí, no son como quizás en la Unión Europea, no son vinculantes directamente como colegisladores para sus propios países, pero las resoluciones y acuerdos son de carácter... Lo que mencionas, la sede está aquí en Lima, en el Paseo de la República, y Aramburú. Ahí está la Secretaría General del Pacto Andino, pero uno cuando pasa, Ángel, ahora ya no ve la bandera de Chile, como que Chile se quedó un poquito y se sintió un poco molesto por lo que Perú planteó lo de la Haya, Bolivia también lo de la Haya, y ahora uno pasa por el Parlamento Andino y ve la bandera de Ecuador, de Bolivia, de Perú y Colombia, pero no se ve lo de Chile, ¿no? Bueno, pero Chile creo que se retiró en los años 70, efectivamente, y se mantuvo como observador, sí. Claro, y posteriormente, si no me equivoco, 2015 presentó su incorporación. Exacto. Con esa aclaración, vamos a ir a una pausa. Yo quiero dejar sentada una pregunta para que puedas explicarle justo en esa línea que has fijado a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen en YouTube, porque esta entrevista va a estar después puesta en YouTube y lo podrán ver todos los ciudadanos peruanos, compatriotas que están en el país y fuera de él. Antes de la pausa quiero dejar sentada esta interrogante. Cuando va a elegir el ciudadano el 10 de abril, va a elegir a 5 titulares y 10 suplentes, eso implica que puede elegir a muchas personas y algunas de ellas quedarán para reemplazar a quien de los 5 titulares de repente por algún problema ya no sea miembro del Parlamento Andino. Quisiera que nos expliques eso, ¿cómo es la elección para estos 5 titulares y 10 suplentes? Entonces la gente a veces se confunde y dice, o sea que no se van a elegir a 5, sino a 15 en total, solo que 5 van a ser los titulares y los otros están en potencia o en posibilidad de llegar a ocupar un cargo. Para que nos des esa respuesta luego de la pausa. Esto es Agenda Electoral a través de radiofpp.com. Continuamos en Agenda Electoral. Tenemos como invitada a Violeta Beas Otero, candidata al Parlamento Andino con el número 11 por Alianza Popular, y dejamos sentada una pregunta: ¿cómo es la mecánica del Parlamento Andino a la hora que vota el ciudadano y cómo se ve reflejado esto en los cargos que ocupen aquellos que resulten elegidos? Sí, el Parlamento Andino, como tú lo mencionaste, se eligen 5 representantes por país. En el caso de Chile, por ser un miembro observador, tiene solo 3 representantes, y en nuestro caso elegimos a 5. Asimismo, estos 5 representantes tienen 5 suplentes y tienen 5 accesitarios. La elección de cada representante es por voto preferencial, y asimismo es una mecánica un poco diferente porque también se juega la cifra repartidora en base a la porcentaje que tenga el candidato presidencial. Si, por ejemplo, en el espectro que nosotros tenemos político, tenemos a una Keiko primera, tenemos a un PPK segundo, tenemos a una Verónica Mendoza ahora tercera, nosotros, el Parlamento Andino, saldrían 2 de Keiko, saldría 1 hasta completar los 5. Así se repite la figura dentro de los accesitarios, dentro de los suplentes, pero por la cifra voto preferencial de cada lista. No sé si me dejo entender. Sí. Ahora, en el detalle, para que la gente conozca, ¿cuál sería la diferencia entre el suplente y el accesitario?
cuando el titular tenga alguna reunión y no tenga a quien lo represente dentro del país, o él no pueda asistir a determinada reunión en sí por sus funciones, entra el suplente. Y asimismo, si estas dos personas, el titular y el suplente, se encuentran haciendo algún trabajo, alguna representación misma del cargo, entraría el accesitario, que en lo general creo que es el titular y el suplente. Violeta, el Parlamento andino en el Perú fue promovido pues en el siglo pasado por los años 60 y tantos, y justamente uno de los fundadores principales del Parlamento andino fue Andrés Tausen Ezcurra. La intención en ese momento era formar una comunidad andina similar a la comunidad europea, en el cual justamente se lograran unificar no solamente los lazos políticos, sino principalmente los lazos económicos, ¿no? Formar una economía en la orbe sudamericana para lograr que justamente la producción de cada uno de los países no solamente encontrara mercado en los países vecinos que conforman esta comunidad, sino también la proyección hacia hacia otras comunidades, como es el caso de la comunidad europea. ¿Hasta qué punto se ha avanzado en este campo a través del Parlamento andino? Hemos visto cómo anteriormente Europa, para justamente hacer un tratado de libre comercio, justamente puso como condición al Perú de que no podía tratar unilateralmente con nuestro país, sino tenía que ser en conjunto con toda la comunidad pues andina que conforman pues este bloque, ¿no? ¿Cuáles son los avances que se han logrado principalmente en el tema económico para la integración latinoamericana? Sí, como tú lo mencionaste, todos estos países se unieron a raíz de un nivel económico medio-bajo para poder empujarnos entre nosotros a nivel regional, como Sudamérica mismo, y poder sacar algunas cosas, algunos aspectos en cuanto al tema principalmente económico, luego político, luego ya vino el tema cultural, el tema también de la mujer que se toca, el tema laboral y el tema de libre tránsito que nosotros tenemos entre países. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado? Nosotros tuvimos una primera salida de Venezuela, porque Venezuela también era parte de la Comunidad Andina de Naciones, porque Venezuela tiene esa política antiimperialista que no quería que hagamos en un conjunto estos tratados de libre comercio con Estados Unidos. Claro, además ellos apuntaron a otro bloque, ¿no? Exacto. Entonces, lo que la Comunidad Andina en sí quisiera es recuperar a esos países que quizás por un tema de gobierno político han tenido que salir, y poder hacer una reingeniería de la visión del Parlamento andino para que ésta pueda no solamente apoyarse en otros o estar en un igual nivel económico a nivel de cada país, porque tengo entendido de que en un momento, en el gobierno anterior, nosotros como país estábamos surgiendo más a nivel regional, sin embargo los otros países estaban quedando. Entonces, por eso se quiere hacer una reingeniería para que todos los países tengan una igualdad de oportunidades en base a su crecimiento económico. Nosotros, yo he podido averiguar que en el Parlamento andino, muy aparte de la reingeniería, tiene esa visión que es ser igual que colegislar, igual que la Unión Europea lo hace con sus países miembros. Entonces, eso es a lo que yo en realidad quisiera apuntar a través de mis propuestas. Yo tengo 3 propuestas que quisiera compartirlas, que son muy cercanas al tema del comercio, internacionalización del producto peruano a los países miembros de la Comunidad Andina a través de unas oficinas de comercio exterior regional, para que el micro y pequeño empresario tenga la oportunidad de también ser una vitrina al mundo. Entonces, yo con esas propuestas, que también tengo otra de educación para un intercambio cultural en los jóvenes, un poquito comentando, la Comunidad Andina también tiene una universidad que está abierta a todos los jóvenes que pertenecen a la Comunidad Andina, que somos los de Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y nosotros Perú. Entonces, hay bastante
bastantes cosas por hacer por la comunidad andina y para la comunidad andina, para nuestros jóvenes, para nuestros comerciantes, para nuestros peruanos que trabajan. Justamente en el tema económico y en el tema de intercambio comercial de los países, a lo que se tiene que llegar primero es justamente a una nivelación de los aranceles o en algunos casos incluso la liberación de los aranceles. En un principio, sí, el Parlamento andino he podido investigar un poco y quería unificar el tema de arancelaria a nivel regional, a nivel de todos los países que lo conforman. Sin embargo, se dejó ahí, no se ha seguido avanzando, entonces claro, hay una desigualdad. Tomando la experiencia de Europa, a Europa le ha demorado aproximadamente un poco más de 50 años lograr aterrizar este proyecto integrador, porque ellos lo iniciaron prácticamente en la posguerra, ¿no? Entonces ellos han logrado más de 50 años. Nosotros en el Perú ya tenemos aproximadamente cerca de 45 o un poco más de 45 años en este proyecto y hasta ahorita no logramos aterrizar. Vemos cómo hay pues el reingreso de algunos, la salida de otros y enteramente no nos llegamos a poner de acuerdo. Sin embargo, también tomando el tema europeo nuevamente, vemos cómo ellos, a pesar de que ellos ya están en marcha, tienen muchas dificultades y sobre todo en el caso de Grecia que ha sido un factor prácticamente que ha frenado toda la economía y que la comunidad europea ha tenido que invertir muchos millones para lograr el rescate financiero de este país para que no se retire y que no desarticule todo. En la comunidad andina que se inició justamente en los años 70 con el Pacto Andino, ¿no? Y en ese entonces sí había mucha efervescencia de los países, pero actualmente se ha perdido justamente ese interés y tú misma lo has manifestado que acá en el Perú muy poco se conoce a nivel de la población. A nivel de los grupos políticos tampoco están haciendo muy poco para lograr esta integración, ¿no? Sí, en un comentario, cuando nace el Parlamento andino, en los años 79 específicamente, era designado el parlamentario andino a través del Congreso. Ahora recién, esta es la tercera elección que nosotros vamos a poder por voto universal, poder elegir específicamente quiénes van a ser nuestros representantes andinos. Yo siento que es por eso que hay quizás un mayor compromiso recién con quienes nosotros estamos eligiendo para que conformen o que sean representantes en el Parlamento andino. Hay bastante falta de promoción, hay bastante problema también para que nosotros los candidatos al Parlamento andino ingresemos a medios. Yo he intentado a nivel nacional, sí hay una mayor recepción, pero en el caso de Lima se complica un poco la cosa. Entonces no todos nos permiten llevar a las propuestas ni la figura del Parlamento andino porque todos se van siempre dirigidos al Congreso. Es por eso que tampoco la población tiene mucho conocimiento de esto, porque recién esta es la tercera elección en que vamos a elegir a nuestros representantes. Mira, nosotros precisamente damos la oportunidad a todos. Lo que estamos viendo es que algunos medios entrevistan a 4 o 5 de cada lista. Son los caseritos. Y son constantes, los mismos, ya aparecen candidatos de esos medios. Pero tienes acá las puertas abiertas, también todos los candidatos para que puedan exponer sus propuestas. Y hemos escuchado las 3 propuestas que tienes, pero hoy quería aterrizar en algo que siente el elector y que lo vive a diario. ¿Cuán útil es el Parlamento andino para el ciudadano, la ciudadana, que de repente viaja a Ecuador y quiere buscar trabajo allá, o está en Chile, o viceversa, el ecuatoriano que viene aquí? Es decir, esa comunidad andina que tiene un pasaporte rojito, ¿no? Que tenemos un pasaporte y dice comunidad andina, ¿cómo se refleja en la práctica cuando a veces muchos de nuestros compatriotas pueden tener problemas en Colombia porque, caramba, ingresaron y es tan fácil ahora viajar solo con el DNI, prácticamente no se necesita visas y otras cosas? Así es. Entonces, ¿cómo ayudar a ese ciudadano
que viene aquí de parte de los países miembros de la Comunidad Andina o el peruano que va allá en diferentes situaciones donde el Parlamento andino le puede ayudar de inmediato cuando encuentre algún problema? ¿Frente a qué tipo de escenarios al Parlamento andino usted, de ganar las elecciones, cómo podría ayudar a ese ciudadano? Muchas gracias por tu pregunta. Yo aprovecho también en comentar que yo siento que los parlamentarios andinos actuales quizás tienen un rol un poco pasivo. Y es por eso que yo quise trabajar para y por el Parlamento andino, porque siento que nosotros los jóvenes, a veces de la mano con la experiencia siempre, tenemos un rol más activo y más fresco y más cercano a la población. Yo soy una ciudadana más que transita por el metropolitano, que sube a un vehículo, que compra en el mercado. Entonces yo lo que quiero es mantener esa cercanía a través del Parlamento andino. Ha habido comentarios que desvalorizan la figura del Parlamento andino, pero yo siempre digo, está en nosotros los políticos y los jóvenes políticos en devolverle a la ciudadanía la esperanza de las instituciones, en presentarnos como figuras frescas de la política de renovación y limpiar todo aquello que quizás ha venido arrastrándose desde gobiernos anteriores. Yo desde el Parlamento andino, con un rol más activo, con ideas frescas, con más dinamismo que me caracteriza y nos caracteriza a nosotros los jóvenes que queremos lo mejor para nuestro país, yo quisiera poder, aparte de las 3 propuestas que son la de fomentar la creación de oficinas de comercio exterior regional para micro y pequeño empresario, tengo la de becas e intercambio cultural para que los jóvenes tengan la oportunidad de hacer especializaciones, maestrías y doctorados dentro de los países que conforman la comunidad andina, y una tercera que va por el tema laboral, que es nosotros que tenemos, gracias al Parlamento andino, el libre tránsito dentro de los países, velemos por nuestros derechos y que se elimine la excesiva carga burocrática que nos impide quizás entrar a un mercado formal, y también que haya mayor filtro para saber quién entra a cada país, porque no todos entramos o vamos con las mejores voluntad a Ecuador o a Bolivia a trabajar con nuestro título profesional, que también está pendiente la homologación de títulos profesionales dentro de la comunidad andina. No todos vamos con ese ánimo de querer trabajar para mejorar. Quizás a veces nosotros nos chocamos con un sicariato que no es precisamente de acá de nuestro país, nos chocamos con una inseguridad, con cosas ilícitas quizás a veces, que nosotros no estamos poniendo unos filtros tampoco como el libre tránsito que se nos da a través del Parlamento andino. Disculpa, Rafael, ¿cuál es la participación del parlamentario andino? ¿Tiene alguna posibilidad de participar en el debate del actual Congreso de la República o de repente en alguna de las comisiones? Porque justamente se tiene que encajar los acuerdos que tomen a nivel general de toda la comunidad para ver justamente el manejo de las leyes internas. Sí, el parlamentario andino específicamente va, al igual que los ministros, a hacer una rendición de cuentas o a informarle al Congreso. Pero no participa activamente en los debates, no participa activamente para nada en los debates, en los plenos. Sin embargo, yo creo que con voluntad y con activismo puede aterrizar una propuesta que sea buena a nivel de región a través de las bancadas del Congreso, para que a través de ellos tenga esa voz o ese voto que le permita plasmar una propuesta legislativa de la mano con el poder legislativo. Tú, que eres una política joven, que naces en el PPC, haces carrera política en el PPC, esta alianza con el APRA respecto a lo que es las candidaturas en realidad del Parlamento andino, están digamos conjugando una serie de elementos, de propuestas. Ha habido reuniones exprofesamente para tocar los planteamientos que ustedes como candidatos del APRA o del PPC dentro de la Alianza Popular tienen frente al Parlamento andino. Han conjugado, por ejemplo, ese indoamericanismo del APRA frente a esa vocación cristiana del PPC. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se están reuniendo ustedes que son los candidatos? En el caso, yo tuve una primera reunión en caso de plan de gobierno, que fue conjuntamente con todas las fuerzas políticas que integran esta alianza. Sin embargo, para el Parlamento andino, el Jurado Nacional de Elecciones nos pide específicamente a nosotros y a cada uno un plan de trabajo,
por lo que cada uno ha tenido que evaluar en base a la misión y funciones del Parlamento andino su plan de trabajo y sus responsabilidades y a través de eso sus propuestas. Correcto, entonces ha habido una reunión nomás, dices. Una reunión de plan de trabajo a nivel de todos, Congreso de todos. y Parlamento andino. Ya, y ahora sí cada uno abocado andino, cada uno presentó su plan de trabajo porque es el requisito que nos pide Jurado Nacional de Elecciones. Ahora es la competencia de unos contra otros. ¿Quién obtiene más votos? Bien, vamos a continuar en el último bloque con Violeta Beas. Ella es candidata al Parlamento andino número 11 en la lista de Alianza Popular y regresamos enseguida en Agenda Electoral. Continuamos en Agenda Electoral, que se transmite a través de radiofpp.com, y continúa con nosotros nuestra invitada Violeta Beas Otero. Con la pregunta respectiva, Ángel. Así es, Violeta, regresando justamente a la mecánica de la práctica parlamentaria, propiamente en el Parlamento andino, vemos pues que realmente en el actual Congreso no hay una participación activa en los debates, ni en el Pleno y ni mucho menos en las comisiones. ¿Cómo se está manejando este tipo de participación a nivel de los otros países? A nivel de los otros países también la figura es similar en cuanto al que nosotros como región no tenemos esa capacidad de colegislar con los países vinculantes, con los países que las integran, mejor dicho. Tiene una labor quizás más de proyectos políticos. Un caso que te comentaba es el de Colombia, donde yo he podido apreciar un proyecto político de Parlamento andino específico, formando una especie de semilleros de parlamentarios andinos jóvenes que me encantaría que haya eso en todos los países. Sin embargo, no sabría decirle por qué los parlamentarios andinos no han tenido esa iniciativa de tocar ese tipo de proyectos que realmente nos integren a nosotros también como jóvenes en la participación política de la integración regional. ¿Y de qué forma tú serías una actor o una actriz protagónica justamente para lograr reactivar el interés no solamente en la clase política, sino principalmente en la población? Porque si la población despierta el interés, definitivamente los partidos políticos lo van a tener que ejecutar y aplicar para que justamente el Parlamento andino tenga pues un rol protagónico en la toma de decisiones pues para nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo también en las sesiones. Las sesiones tengo entendido que solamente se realizan en Colombia, y hacerlo esto a su vez de repente en forma descentralizada para que se puedan reunir no solamente en Colombia, sino también en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en el resto de los países, para tratar justamente in situ, ¿no?, el análisis de la problemática cuál es para lograr esta integración, ¿no? Sí, yo de poder llegar a poder representar a todos los peruanos a través del Parlamento andino, como te comentaba, quisiera tener un rol más protagónico, más activo y más de acercamiento con la población, ya que ellos son quienes nos eligen, son quienes depositan en nosotros esa confianza para que nosotros seamos un ente cercano, no lejano, con ellos, y que podamos escuchar sus problemáticas, ya sea en el tema laboral, ya sea en el tema de educación, ya sea en el tema de la economía en sí como país, y quizás hacer un marco de ley para que nosotros, ya como parlamentarios andinos, podamos tener un rol más activo dentro del poder legislativo. Creo que sería un gran paso y un primer paso para la visión que nosotros tenemos como colegislar dentro de los países que los conforman. Podría elaborarse, yo en realidad me encantaría elaborar un marco normativo para que nosotros quizás seamos parte de alguna comisión o tengamos un rol o una participación dentro del pleno, que son los días jueves, ya que compartimos espacios de oficinas políticas como parlamentarios andinos, y ¿por qué no también compartir esa participación o esa actividad que, de llegar a ser, podríamos ejecutar y plasmar a través o viabilizarlo a través del Congreso? Dentro de tus funciones hemos estado viendo, por ejemplo, el ángulo de tu relación con los electores, las personas que van a votar por ti, que tú vas a representar
a aquellos que incluso no han votado por ti, de ser elegida parlamentaria andina. Pero hay una conexión también interesante, y esto ya no es directamente con el elector, sino con el Estado. Es decir, tú, parlamentaria andina por el Perú, tienes que estar de alguna manera en constante relación con la política exterior del Perú, con la Cancillería, con cuestiones de Estado. ¿Cómo va a ser esa cooperación tuya? ¿Cuál es tu visión frente a realidades muy complejas? Por ejemplo, Ecuador tiene una posición ideológica muy importante, Colombia tiene la suya, no necesariamente son coincidentes. Ecuador a veces es discrepante con las políticas estadounidenses, Colombia no, se adhiere a muchas políticas estadounidenses. En el caso de Bolivia, por ejemplo, con Chile hay una demanda, y hay otra demanda más que podría estar presentando Bolivia contra Chile. Es decir, es un terreno bastante complicado. Cuando hay un parlamento andino que postula una serie de principios sociales, pero a veces hay un TLC, y esos TLC donde Colombia y Perú, por ejemplo, están adscritos, no necesariamente coinciden con lo que haga Bolivia o Ecuador. Entonces es una trama bastante complicada de cosas, y tú en esa relación con Cancillería y con el Estado peruano, ¿cómo te ves en ese escenario? Yo en lo personal, como subsecretaria nacional de Juventudes, a través de mi partido, he tenido la oportunidad de poder formarme en el país y también formarme en intercambios con otros países, sea Ecuador, sea Bolivia, ya que tenemos dos fundaciones que nos apoyan, que una es la Konrad Adenauer y otra es la Hanns Seidel. Ellos tienen mucha, en su visión o en sus responsabilidades, se preocupan bastante por la formación de los cuadros jóvenes, y ahí me ha tocado poder compartir con otros cuadros políticos de jóvenes de mi generación, política internacional, intercambiar cómo va nuestro país. Tenemos contacto todos los días. Tenemos grupos de WhatsApp. Ahora con las redes sociales podemos intercambiar cómo está nuestro país y ponernos al día, ¿no? En el caso que tú específicamente mencionas, yo he podido ahondar un poquito más en el tema diplomático, en el tema de las cancillerías, y porque quizás en algún momento también quise dedicarme a hacer una actividad, ¿no? Claro, una actividad de política exterior. Ya estaba a un paso en realidad de entrar a la escuela, a la de la escuela diplomática, así que son temas que quizás a nosotros como jóvenes políticos nos han ido formando en relación de cada país. Ahora, en relación de llegar a ser parlamentaria andina, creo que toda relación que viene de la mano con el diálogo, toda relación política que viene de la mano con el diálogo, y si se trata de un proyecto en pro de nosotros como país, creo que va a ser muy viable y muy favorable para nosotros, porque nos está beneficiando como una determinada región. Asimismo, los tratados de libre comercio que quizás nosotros a veces tenemos solo Colombia y Perú y no tienen los otros países, creo que debemos de ayudarnos y darnos la mano como países colindantes de una sola región, para que sacar adelante todos estos proyectos que nos beneficien no solo a dos países, sino en un conjunto a todos los países. Estoy viendo que en tu hoja de vida pones que has tenido una participación en la Konrad Adenauer, ¿no? En la cual justamente tú has hecho algunos análisis, estudios sociales al respecto. ¿Cuál sería tu diagnóstico a nivel latinoamericano de los países que integran justamente la comunidad andina, y sobre todo lo que está ocurriendo actualmente en el Perú y en este proceso electoral que es bastante sui generis? Es un proceso electoral que nunca se ha dado en la historia del país y ni tampoco de ninguno de los países latinoamericanos. Sí, nosotros el Congreso ha sacado algunas medidas que realmente, en vez de nosotros avanzar nuestro sistema electoral, nuestro sistema político y afianzar la democracia, creo que estamos haciendo todo lo contrario.
hemos caído en medidas que a último minuto, si estoy bajo en las encuestas, puedo renunciar. Creo que no hay ningún compromiso con la población ni con el electorado, ni tampoco con los candidatos. Responsabilidad, sobre todo. Exacto, ninguna responsabilidad tampoco de los mismos partidos, que van a ver si le sale la tinca, por decirlo así, y como ven que ya no tienen las 6 bolillas ganadoras, sacan su cartilla. Entonces no me parece sano ni saludable con la democracia, ni mucho menos con la población y con el país. Vamos a tener una cédula que vamos a saber quién estará y porque si mi voto realmente va a ser válido para presidente o no. Entonces creo que estas medidas que han sido tocadas o se han dado en estos últimos meses, en vez de avanzar como país y en vez de fortalecer nuestra democracia, todo lo contrario, nos está atropellando. Y es una falta de respeto para nosotros como electorado. Cuando tenemos entrevistas de este tipo, estoy seguro que Ángel coincidirá conmigo, y vemos jóvenes preparadas, en este caso, en tu caso, tenemos la esperanza de que los partidos políticos recambien y continúen, ¿no? En el caso concreto del PPC. ¿Qué decirle a los PPCistas que nos escuchan? ¿Cuál es tu compromiso? Sabemos, tú vienes desde la base del PPC, pero hay una situación muy compleja. Las encuestas, no creemos en ellas, es cierto, pero están reflejando una realidad, un 6% para una alianza APRA-PPC. ¿Qué pasará después? Históricos, los más antiguos, uno con más de 85 años, el otro con 50 prácticamente, ¿no? Entonces, tú como PPCista, ¿cuál va a ser tu batalla dentro del PPC para que continúe el PPC ayornándose, continúe, digamos, tras lo que pase el 10 de abril, y ese compromiso juvenil te lo dejamos para que puedas expresarlo a través de los micrófonos de Agenda Electoral? Muchas gracias. Un mensaje para los del PPC, para los PPCistas y en sí para todos los jóvenes que tengan una esperanza de poder cambiar y ser actores políticos de transformación para nuestro país. Creo que a todos en un principio nos chocó la alianza. Creo que algunos decidieron mantenerse al margen. Yo en lo personal también me chocó. Sin embargo, creo que si yo hubiera tenido un rol más pasivo y estar cruzada de brazos renegando de la vida, creo que no estaría acá intentando involucrar a más personas en política y enviarles un mensaje de renovación y de esperanza, que es lo que nosotros queremos. Nosotros como subsecretaria nacional de Juventudes, yo quisiera que más personas se involucren, sea en las filas políticas donde quieran ser, pero que sean actores, no que se queden sentados renegando, matando la política, porque a veces nosotros cuando estamos en campaña queremos dialogar con las personas que pasan por donde estemos haciendo campaña y queremos transmitir que realmente hay una esperanza y un cambio, que no todo está mal, que realmente no todos somos iguales, que todavía hay una esperanza para el país y que nos apoyen a que esa esperanza se lleve a cabo apostando a través de personas honestas con valores y principios, que es mi caso y que es la bandera que nosotros como el Partido Popular Cristiano a través de la doctrina social cristiana siempre aterrizamos en propuestas. Entonces, realmente hay una generación que espera hacer mucho por el país, hay una generación que espera dar lo mejor que tiene para el país y que a las personas que lamentablemente les ha tocado vivir una pésima situación política no nos metan a todos en el saco ni nos cierren las puertas, que nos puedan escuchar, que se informen un poquito de nuestra vida, de nuestra trayectoria, de nuestro trabajo, lo que queremos hacer, y que yo creo que realmente escuchándonos, solo escuchándonos, se van a dar cuenta que hay mucho por hacer y hay muchas personas dispuestas a hacerlo. Bueno, ya saben, Ángel, los adultos de los partidos tienen que darle más espacio a los jóvenes, ¿no? Definitivamente, es justamente el futuro, no solamente de los partidos políticos, sino es el futuro del país, porque es en ellos que va a recaer justamente la conducción de la nación en algún momento. Y realmente, disculpa que te interrumpa, cuando tú le das a un joven esta responsabilidad que a mí me ha tocado, realmente madura políticamente. Y realmente tienes esperanza y tienes renovación en un partido político. Yo creo que después de este proceso electoral, los partidos políticos orgánicos, los partidos
políticos programáticos, van a tener, creo que, reunirse todos en conjunto y analizar, sobre todo, no solamente este proceso electoral, sino la participación de cada uno de ellos para llegar a un acuerdo realmente para el futuro del país. Es necesario que el Perú tenga partidos políticos bien organizados y con planes programáticos. En ese sentido, ¿cuál sería tu participación dentro del PPC y dentro también de la Alianza Popular? Porque no creo que después de este proceso electoral se divorcie esta alianza, o al contrario, yo creo que va a ser justamente el nacimiento de repente de una alianza por el Perú, ¿no? Es muy esperanzadora tu comentario. Yo no sé qué pase en adelante. Yo ingresé al PPC con una doctrina y me gustaría fortalecer mi partido. No sé si se llegue a dar una alianza porque quizás yo como un rol más de subsecretaria no tengo esa capacidad de poder decidir, pero sí de manifestar mi opinión. Pase lo que pase, yo creo que nosotros debemos de renovar la política, debemos de darle más espacio, como tú lo has dicho, a los jóvenes, porque realmente ellos tienen todas las ganas de trabajar y quieren hacerlo mejor para el país. Yo en lo personal quiero aportar a mi país, quiero aportar a mi partido. Todavía estamos pendientes de unas elecciones generales dentro del partido para elegir presidentes y estructuras. Yo no estoy segura si quizás postule a algo, no sé a qué específicamente, pero cualquier cargo creo que voy a dar lo mejor de mí y poder ponerlo al servicio de no solo de mi partido, sino de la ciudadanía. Te deseamos los mayores éxitos en tu carrera política. Ha sido Violeta Beas en Agenda Electoral número 11 para el Parlamento por Alianza Popular. Si me permites robarte unos segundos, pueden encontrarme a través de mis redes sociales, Violeta el Parlamento Andino o Violeta Beas, en Facebook, Twitter, Instagram. Podemos intercambiar y dialogar y si algunas personas se animan a participar activamente, me encantaría poder escuchar o leer sus opiniones. Muy bien, y la despedida, Ángel. Bueno, solamente agradecer tu participación y sobre todo las propuestas que traes, que son bastante alentadoras para el país, y esperemos pues que en estas elecciones verte realmente ya dentro del Parlamento andino y ver activamente justamente que lleves a la práctica todas estas propuestas. Muchas gracias, Violeta. Gracias y a todos nuestros oyentes de radio fpp.com, darles las gracias e invitarlos para el día de mañana a las 11 de la mañana para sintonizar su programa Agenda Electoral. Muchas gracias y adelante, controles.